Buenas noches con todos. Nos volvemos a encontrar para continuar con nuestras capacitaciones. En este segundo video les invitamos a ponerse cómodos nuevamente, tomen asiento e iniciamos en breve. Me presento nuevamente, soy el ingeniero José Antonio Torres Ríos, con registro del Colegio de Ingenieros 11076. Vamos a continuar con el documento llamado Construcción Antisísmica de Viviendas de Ladrillo. Contamos con la colaboración del señor Julio Antonio Carrillo Seña, maestro de obras de la localidad de Tucumé, la señorita Ruth de la Cruz Morante, estudiante de Ingeniería Civil. Hoy día vamos a ver 4 puntos que corresponden al capítulo 3: planos y trámites administrativos; 2, limpieza y nivelación del terreno; 3, trazado; y 4, construcción de cimientos. Construcción de una vivienda segura. Empezamos con la parte 1, que es planos y trámites administrativos. Es importante, antes de iniciar una construcción, tener el terreno saneado. ¿Eso qué quiere decir? Que la propiedad del mismo esté registrada en el SUNAR a nombre del propietario actual. Porque ocurre que a veces uno compra un terreno pero no hace la inscripción en la SUNAR como propietario, entonces el terreno puede seguir a nombre del anterior propietario. También debemos contar con el asesoramiento de un ingeniero civil, de ser posible, o un arquitecto, para que nos elabore los planos respectivos. Conocer la zonificación de nuestro terreno, porque las municipalidades tienen una zonificación de acuerdo al tipo de obras que se van a ejecutar: una zona urbana, zona industrial, zona comercial. Es bueno conocerlo. Y luego, que nuestro predio esté registrado en la municipalidad. Limpieza y nivelación del terreno. ¿En qué consiste la limpieza? La limpieza consiste en retirar todos los elementos que se encuentran en el terreno de forma manual, porque es un área pequeña. Me refiero a desmontes, malezas, etc. La nivelación es un método utilizado por los maestros de obra, en el cual emplean una manguera transparente, la cual está llena de agua, y en la cual el nivel de agua, a una altura correspondiente, a veces es 1 metro, sobre la vereda vecina, y este nivel lo trasladan de punto en punto. Eso quiere decir que los puntos en los cuales están marcando las estacas van a tener el mismo nivel. Y ahí vamos a conocer si el terreno está al 100% nivelado, y cuando no esté, solamente hay que hacer pequeños cortes y rellenos para que el terreno se encuentre nivelado al 100%. Empleando para eso lampa, pico y un pisón para compactar los rellenos que se requieran. El trazado. El trazado no es más que trasladar los planos de la cimentación hacia el terreno. Para eso nos auxiliamos de los ejes que se encuentran en ambos sentidos, en el eje horizontal y en el eje vertical. Estos ejes se trazan imaginariamente a través de las balizas, que son estacas de madera colocadas en los extremos de la vivienda o del terreno. Estos ejes tienen que ser perpendiculares entre sí, y para eso nos oscilamos de una wincha utilizando un triángulo rectángulo con las medidas 3, 4, 5. También es un método muy común en la construcción. Si ven la figura, están viendo los ejes son el centro de las balizas en esa madera horizontal, y se mide el ancho de la cimentación que indica los planos, tanto en el eje horizontal como vertical. Según este documento, para un tipo de construcción de ladrillo, los anchos mínimos
Si el suelo es duro, para suelos como roca y grava, un mínimo de 40 centímetros. Para suelos arcillosos, mínimo de 50 centímetros. Y para suelos arenosos, un mínimo de 70 centímetros en el ancho. La altura mínima es de 80 centímetros. Se recomienda que esté dentro del terreno natural. Pero este documento, estamos siguiéndolo, está indicando que a veces solamente basta con que el 50% o 50 centímetros estén dentro del terreno natural y un promedio de 30 centímetros en terreno compactado. Pero yo recomiendo que el 100% de la altura del cimiento se encuentre ubicado dentro del terreno natural. También nos muestra el sobrecimiento, un mínimo de 30 centímetros. Si vemos acá, tenemos 10 centímetros de relleno antes de llegar al falso piso, el falso piso y luego el piso terminado y el sobrecimiento que debe estar por encima del piso terminado de un promedio de 10 centímetros. Existe un método empírico para saber el tipo de suelo de nuestro terreno. Para eso se excava, se coloca un poco de suelo en una botella transparente hasta llenar un tercio de la botella. Luego agregar otro tercio de agua y una cucharada de sal. Se agita la botella hasta mezclar uniformemente. Se deja reposar por 24 horas. Y al día siguiente se mide las alturas tanto de la arena, de la arcilla y del limo. Por el peso, la arena va a estar en el fondo, luego va a seguir la arcilla y luego el limo. Me digo por el peso de las partículas. Entonces, si medimos y vemos que más de la mitad es arena, entonces el suelo será arenoso. Y si más de la mitad es arcilla, el suelo será arcilloso. Es solamente una manera empírica de saber si nuestro terreno es arenoso o es arcilloso. Estamos viendo en esta figura, estas son las balizas. Este es el trazo que se hizo para señalar el ancho. Y acá está el cimiento o la zanja de la excavación, donde estarán alojados los cimientos. Se recomienda que las paredes deben ser verticales, me refiero a las paredes de la excavación. Las zanjas deben estar limpias y libres de todo material orgánico. El fondo debe estar nivelado y limpio, sin tierra suelta. Si el terreno, el fondo de la zanja es difícil de nivelar, se puede vaciar un solado que consiste en un concreto pobre 1:10 para que el fondo de la zanja quede a nivel. Trabajos previos al vaciado del cimiento. Antes de vaciar el cimiento es necesario que se hayan colocado la armadura de las columnas. Estas son las varillas de las columnas. Acá estoy señalando que se encuentran los dados de concreto, las patas de las varillas de las columnas. Y este va a ser la altura del cimiento. Están colocadas dentro de la zanja las armaduras. Bueno, las canastillas con la varilla de repuesto para las columnas. Luego se colocan las canastillas en el lugar donde van a entrar cada columna. Bueno, es una gráfica donde nos está indicando que antes de vaciar el cimiento se deben colocar las varillas de las columnas. Luego se debe dar una pequeña chorro de agua dentro del cimiento, dentro de la zanja, para que ésta no absorba el agua del concreto. También se debe tener cuidado con que se deben colocar las instalaciones sanitarias antes de vaciar el cimiento. De preferencia no deben cruzarse las varillas o las tuberías de los servicios higiénicos. Digamos, las tuberías de desagüe no deben cruzar, pero a veces si ya no se puede evitar, el máximo debe tener 15 centímetros estas tuberías.
Realizado esto, se realiza el vaciado del concreto ciclópeo, que por lo general es una medida de cemento, 10 medidas de hormigón, 30% de piedra grande, bueno, y el agua, para que el concreto sea esto fluido. Es lo que se conoce como una proporción 1:10 más 30% de piedra grande. Tengan en cuenta que la piedra grande debe tener un tamaño máximo de 10 pulgadas, un promedio de 30 centímetros, y se colocan dentro de la cimentación, tratando de que no queden muy juntas las piedras. Estas son las medidas que habíamos indicado anteriormente. Luego de colocado el cimiento, se encofra para el sobrecimiento. En este caso nos indica un sobrecimiento armado. Seguramente los cálculos del terreno así lo ameritan. Estamos viendo la profundidad de la cimentación, la altura del sobrecimiento y lo que sobresale del terreno rellenado. Tenemos 10 centímetros por encima del falso piso. El concreto para el sobrecimiento es diferente al concreto del cimiento corrido. En este caso, la proporción es 1:8 más 25% de piedra mediana, es decir, el tamaño máximo es de 4 pulgadas, que más o menos son 10 centímetros. Cuando no hay hormigón, se puede utilizar una lata de cemento, 2 latas de arena y 4 latas de piedra, chancada de 3/4. El sobrecimiento. Como ya hemos dicho, el vaciado de sobrecimiento, cuando hay que interrumpir, se tiene que dejar este tipo de junta y con piedras para que la siguiente tanda de concreto tenga una ligazón con, con el concreto previo. Me refiero a estas piedras que deben quedar sobresalidas y la inclinación para que cuando volvamos a continuar se pueda haber una adherencia continua. Bien, a continuación vamos a hacer unos pequeños extractos de nuestro Reglamento Nacional de Edificaciones, el cual corrobora lo que le estamos indicando. Es decir, no basta con que lo diga yo o que lo lean en algún documento, sino que debe estar normado. En este caso, en el Perú, existe el Reglamento Nacional de Edificaciones. En este caso nos referimos a la norma E070 albañilería. Vamos a mencionar algunos artículos importantes para que ustedes tengan un conocimiento de que están siguiendo las normas para este tipo de edificaciones. El artículo 2.4 de esta norma, E70 albañilería, nos indica que los planos y especificaciones técnicas indicarán las dimensiones y ubicación de todos los elementos estructurales, del acero de refuerzo, de las instituciones sanitarias y eléctricas en los muros. Las precauciones para tener en cuenta la variación de las dimensiones producidas por deformaciones, en fin. Este artículo nos dice que cuando alguien va a construir, los planos deben contener toda la información necesaria para que no haya problemas en la edificación. Habla de las juntas, en fin. Les invito a que lean el reglamento. En el artículo 2.4, con más detalle, ustedes van a encontrar. Asimismo, el artículo 2.6 nos dice que cuando se tiene que hacer uso de tubería para instalaciones eléctricas y que se tienen que alojar en los muros, los diámetros deben tener un máximo de 55 milímetros, es decir, promedio de 5 centímetros. Este artículo 2.6 nos indica las recomendaciones cuando hay que alojar esta tubería en la albañilería.
Dice, en todo caso los recorridos de lesiones serán siempre verticales y por ningún motivo se picará o se cortará el muro para alojarla. Ya indicaremos en una figura cómo se acostumbra. Igualmente el artículo 2.7 habla de los tubos, ya le indiqué, cuando son mayores a 5 centímetros, estos recorridos o estas tuberías tienen que estar alojadas en falsas columnas. El artículo 3.3 habla sobre qué es una albañilería confinada. El artículo 3.7 indica qué es un arriostre, que es un elemento de refuerzo horizontal o vertical que cumple la función de proveer estabilidad a los muros. El artículo 3.11 habla que es un confinamiento, es el conjunto de elementos de concreto que van a enmarcar al muro. El artículo 3.17 nos explica qué es un muro portante. El artículo 10.2 nos habla sobre los espesores de las juntas, que serán como mínimo 1 centímetro y máximo 1.5 centímetros. Eso tiene que hacerse respetar en obra. La junta me refiero a la separación que existe de ladrillo y ladrillo y que está rellenada con el mortero. Igualmente nos indica que según la zona se puede mojar las unidades de albañilería un promedio de media hora antes de su asentado. El artículo 10.5 nos habla que la primera hilada debe estar asentada sobre el sobrecimiento que previamente ha sido preparado para que se pueda asentar los ladrillos. Se recomienda una que quede en forma rugosa el sobrecimiento. Igualmente, el artículo 10.6 nos indica que por jornada de trabajo no se debe asentar más de 1.30 metros de altura. Este mismo artículo nos indica que los muros pueden tener conexión dentada y el diente debe tener un máximo de 5 centímetros que sobresale, y si no se emplea la unión dentada se pueden emplear chicotes o mechas de anclaje. Vamos a ver después en forma gráfica de qué estamos hablando, pero eso se encuentra en el artículo 10.6 del artículo que estamos mencionando del Reglamento Nacional de Edificaciones. Igualmente el artículo 27 nos indica que la albañilería confinada, el tema que estamos hablando, se puede indicar que está hecho para edificaciones de hasta 5 pisos o 15 metros de altura. Ese es el artículo 27. Igualmente hay una tabla número 2 en el artículo 5.3. Nos habla de el ladrillo sólido artesanal, el ladrillo sólido industrial. ¿Cuándo se puede utilizar? Para más de 4 pisos según la zona sísmica 2 y 3 y la zona sísmica 1. En la primera capacitación vimos que nuestro país está ubicado en 4 zonas sísmicas. De acuerdo a eso es que se pueden utilizar los tipos de ladrillo. Lo pueden leer en el reglamento. Aquí solamente hacemos un repaso breve. Hablamos de las proporciones de los morteros, cuando se emplea solamente cemento, arena y a veces empleamos cal. El artículo 11.9 nos habla sobre el anclaje de refuerzo vertical. Debería penetrar al interior de la viga solera o cimentación. Eso lo vamos a ver en forma gráfica después. El recubrimiento en el artículo 11.10 será de 2 centímetros cuando los muros son tarrajeados y 3 centímetros cuando son cara vista. El recubrimiento me refiero a la profundidad que va a tener respecto al estribo.
Bueno, por ahora eso es el tema que hemos tratado, pero antes quiero mostrarles unas diapositivas o unos videos que les van a aclarar lo que hemos hablado en este tema. Hola, soy Don Manuel. El trazo se refiere a llevar al terreno los Los ejes y ejes y niveles niveles establecidos en el establecidos en el plano. plano. El El replanteo se replanteo se refiere a refiere a marcar la marcar la ubicación ubicación y y medidas medidas de de los los elementos elementos que que se se detallan en detallan los en los planos planos durante el durante el proceso de proceso de construcción. construcción. Nivelación del Nivelación del terreno. terreno. Puedes Puedes hacerlo con hacerlo con ayuda de ayuda una de una manguera manguera transparente de transparente de 10 10 metros de metros de longitud longitud y y media media pulgada de pulgada de diámetro. diámetro. Llénala Llénala con con agua agua evitando evitando las las burbujas burbujas y y coloca coloca estacas en las estacas en las esquinas del esquinas del terreno y terreno en y las en las líneas que líneas que marcan los marcan los límites. límites. Marca un Marca un metro de metro de altura desde altura el desde el nivel de la nivel de la vereda. vereda. Estira Estira la la manguera manguera hacia hacia la la segunda segunda estaca y estaca y fíjate en fíjate el en el agua. agua. Debe Debe quedar al quedar al mismo mismo nivel. nivel. Puedes Puedes repetir la repetir la operación con operación las con otras las otras estacas. estacas. Así te Así te asegurarás que el asegurarás que el terreno terreno esté esté nivelado. nivelado. Si Si existe un existe un desnivel, desnivel, el agua el no agua no quedará a la quedará a misma la misma altura. altura. Mide Mide diferencia de diferencia de alturas alturas entre entre estacas estacas y y realiza realiza una una resta resta para para saber saber cuánto cuánto tienes tienes de de desnivel. desnivel. Observamos Observamos los los detalles de detalles la de la obra obra para para tener en tener en claro lo que claro lo que haremos. haremos. La La ubicación y ubicación y medidas de medidas de cimientos, cimientos, muros y muros y columnas columnas son son indicadas en indicadas los en los planos. planos. Tienen como Tienen como referencia referencia sistemas de sistemas de ejes y ejes y alineamientos alineamiento propuestos propuestos en en cada cada proyecto proyecto en en particular. particular. Los Los ejes y ejes y lineamientos lineamientos perpendiculares perpendiculares entre entre sí sí forman forman sistemas de sistemas de coordenadas. coordenadas. Se Se identifican con identifican con números y números y letras para letras para facilitar el facilitar el trazo y trazo y replanteo. replanteo. Lo- Los ejes y/o alineamientos del plano se trasladan a obra mediante vallas o balizas. Estas se colocan en las esquinas del terreno y en el cruce de los muros. Asegúrate que estén fuera del terreno para realizar los trabajos de excavación adecuadamente. Construye tus vallas utilizando dos estacas de 5 por 5 por 60 centímetros y una tabla que las una de 15 por 60 centímetros de superficie y 2 centímetros de espesor. Después de colocar y nivelar las vallas, amarra cordeles entre ellas. De este modo se irán dibujando los ejes de los muros que nos servirán de guía. Para bajar los ejes sobre el terreno, coloca una plomada en un extremo de cordel y luego en el otro para así marcar dos puntos sobre el suelo. Traza una línea con ayuda de un cordel y de una tiza. Así obtendrás el marcado de los ejes que figura en los planos. Para marcar los ángulos rectos, utiliza un cordel para formar un triángulo. Uno de los lados debe medir 3 metros y en el otro 4 metros. El lado que los une debe marcarse cuando mida 5 metros. Una vez hecho el trazo, ese nos sirve de guía para excavar el terreno, ubicar en el encofrado, plantar las columnas, levantar los muros, etc. Pero una vez culminado cada uno de estos trabajos, es muy importante volver a verificar el trazo inicial, así como los niveles. Con ello te asegurarás que la construcción tenga los ejes perpendiculares, que las habitaciones de la casa tengan las dimensiones que aparecen en los planos y que los niveles de los pisos sean los adecuados. Así concluimos este tutorial. Nos vemos en el próximo video. Ven, ese tutorial hecho por Cemento Pacasmayo nos está indicando en forma didáctica el trazo y replanteo. Bueno, también les quiero mostrar otro video respecto al tema y a continuación se lo voy a presentar. Seguramente el trazo de replanteo, la excavación de las zanjas, la compactación de las zanjas, donde va a estar el cimiento, el vaciado del solado dentro de las zanjas, 10 centímetros de espesor, la colocación del fierro de las columnas dentro del cimiento corrido, ahí está. Luego el vaciado del cimiento corrido dentro de las zanjas, el curado del concreto, se hace con agua, la colocación, en este caso de sobrecimientos son armados, el encofrado del sobrecimiento, el vaciado del sobrecimiento y vibrado del mismo, el vibrado, el desencofrado del sobrecimiento, y luego su curado, el relleno y compactación de las zanjas hasta alcanzar los niveles indicados en los planos
para alojar nuevamente el falso piso, es decir, por capas. Bueno, este ha sido el documento en que les estamos mostrando para que ustedes tengan una idea más clara de lo que, en forma gráfica, de lo que hemos hablado. Bueno, entonces, por hoy damos por terminada esta capacitación y los esperamos en la próxima, donde vamos a tratar el tema de las columnas, de las vigas, el techo aligerado y las escaleras. Bueno, los esperamos y espero sus comentarios para mejorar con los temas que estamos tratando. Muchas gracias.